Las palabras de bienvenida están a cargo de nuestro querido presidente del Colegio Médico Filial La Vega, el doctor Víctor Abreu Cáceres, para quien pido un fuerte aplauso. Buenas noches. Como decía la doctora Iraña, ha sido una práctica continua en los últimos 12 años de dirección del Colegio Médico Provincial La Vega, que este equipo que dirige los destinos del Colegio Médico se mantenga continua y constantemente en el quehacer académico. Por eso que el último viernes de cada mes ustedes han podido disfrutar de una conferencia, de una participación científica con médicos dominicanos excelentes, especialistas en su área, y hoy no es la excepción. Hoy también tendremos un manjar con una conferencista que todos ustedes conocen por referencia, por su historial, su práctica. Así que continuando con esa práctica, esta noche vamos a tener a la doctora Ana Janet Jaque con una interesantísima conferencia. Queremos darle la bienvenida a este nuevo encuentro científico-social y esperamos que lo disfruten al máximo. Gracias por venir y de antemano darles las gracias a Paola Díaz y a Rosinar Torres porque hicieron posible a través de los laboratorios AO este evento. Gracias y que disfruten este importante quehacer científico. Muchas gracias. Saludamos la presencia de nuestro pasado presidente del Colegio Médico Filial La Vega, el doctor Jaime Aude, que se encuentra aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a dar inicio formal a nuestra conferencia del día de hoy. Y antes de eso queremos también recibir con un fuerte aplauso a nuestro pasado presidente que acaba de llegar, el doctor Francisco Peralta, quien está acompañándonos como siempre. Queremos presentar a nuestra conferencista invitada. Ella es la doctora Ana Janet María Jaques Tavera, nutrióloga clínica, quien cursó sus estudios universitarios de Medicina General en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hizo su especialidad en nutrición clínica en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Actualmente, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nutrición Enteral y Parenteral, representante nacional de la Academia Nacional Americana de Nutrición y Dietética, coordinadora de investigación de la Escuela de Nutrición de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y coordinadora de Educación Continuada del Colegio Médico Dominicano Filial Santiago, colaboradora médica de la Pastoral de Salud de la Arquidiócesis de Santiago. La doctora brinda sus servicios en el Instituto Materno Infantil y Especialidades Médicas y en el Centro Cardiorrenal del Cibao. Con ustedes, la doctora Ana Janet Jaques con el tema Uso de fórmulas especializadas en el manejo integral de la diabetes. Aquí estamos. Hoy vamos a hablar un poco de diabetes, específicamente del uso de fórmulas especializadas para el manejo de la diabetes tipo 2 en particular, ¿no? Y vamos a ver, lo primero es resaltarles la prevalencia de la diabetes. Lo que están viendo ahí es la progresión de la prevalencia de diabetes en los distintos años en los Estados Unidos. Mientras más rojo ven los estados, implica mayor porcentaje. Nuestra realidad en el 2015 era esta. En la actualidad se habla de un 10%. Y si comparamos un 10% de nuestra población con un 9.3% de la población americana,
nos resalta a nosotros que la cosa aquí no está tan bien. Solo en Estados Unidos se habla de 245 billones de dólares de costo de salud. Eso es 11.6% del presupuesto nacional solamente por diabetes. Los costos directos ascienden hasta 176 billones y ya los costos indirectos por reducción de productividad y demás, 69 billones. ¿Cómo hablamos de tanto dinero? Pues fíjense, si hacemos una distribución, 18% en consultas, solamente 16% en cuidados residenciales, 6% solo de hospitalización, pero hay un 60% que es prescripciones. Y eso es fácil de ver. Y solamente con el costo de la insulina, a medida que pasan los años, aumentan los costos de la insulina y por ahí nos vamos. Lo más que indicamos es evidentemente, o donde más se va ese presupuesto es en esto, en el manejo de insulina. Otros cuidados, fíjense que prácticamente no ocupan ningún porcentaje. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? La principal causa, si hacemos una tabulación cruzada, la principal causa de diabetes, una de ellas es la obesidad. Fíjense cómo a medida que aumenta el índice de masa corporal, aumentan los diagnósticos de diabetes. Esto solamente con la data cruzada del 2015 en Estados Unidos. Sabemos que hay un círculo vicioso entre ese aumento de peso, el mayor requerimiento de glucosas, la liberación de secreción de insulina a las células beta del páncreas, resistencia a la insulina, más liberación de insulina, más hambre tiene el paciente, más come el paciente, y esa supuesta ansiedad que él siente, que de repente come, de repente siente hambre porque se libera más insulina y vuelve otra vez y come, y ese círculo vicioso me lleva al paciente a continuamente aumentar de peso. Por eso la Sociedad Americana de Diabetes siempre ha recomendado que para el manejo de la obesidad debemos proveer cambios, como cambio en el peso. La recomendación es perder por lo menos del 5 al 10% del peso habitual. ¿Cómo? Con cambios en la alimentación y con actividad física. Eso lo hemos venido viendo toda una eternidad. Sin embargo, si nosotros nos vamos al algoritmo de manejo, este es el algoritmo de manejo. Lo primero que vemos acá es farmacoterapia. Es lo que más se ve. Sin embargo, en la cúspide, el primer paso es alimentación sana, control de peso, aumento de actividad física y educación. El problema está en que la ubicación de este primer paso está tan arriba que ni siquiera aparece título, ni se ve. Pero ese es el primer paso. Luego iría la farmacoterapia. Tal es así que, aunque sabemos que esto es lo que tenemos que hacer, desde el 1879 tenemos un libro de 900 páginas que habla del manejo nutricional de la diabetes. Y así se manejaba la diabetes hasta 1920, cuando surge la insulina. Decía el doctor Jocelyn, y siempre lo recuerdo, que el problema comenzó en 1920, que ya no nos dedicamos a hablar con el paciente de cómo debe alimentarse, ni cuáles son los cambios que tiene que tener, porque solamente le aumentamos la dosis. Y listo. Y ahí van los problemas. El objetivo del manejo del paciente con diabetes debe siempre ser reducción de la hemoglobina glucosilada, control de peso. Todo el mundo tiene que estar claro de que ese paciente va a llevar una terapia nutricional y qué tipo de terapia nutricional, para que le puedan poner su manejo farmacológico también. Tenemos que estar todos de acuerdo también para que el paciente sepa cómo va a ser su actividad física, qué tipo de actividad física puede hacer, dónde se va a inyectar la insulina, porque no se puede inyectar insulina apenas en el muslo para ir a hacer piernas, no se puede inyectar la insulina en el brazo para ir a hacer bíceps y tríceps. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este paciente? Ese es el trabajo. Todo el mundo tiene que estar en conocimiento. ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono va a manejar el paciente para entonces saber cuánta insulina va a llevar el paciente? Bien. Pero ¿por qué los fracasos? Normalmente la principal causa del fracaso del manejo es el no apego a la terapia nutricional, y esto es normalmente porque el paciente te dice: es que no tengo tiempo para preparar un desayuno, no tengo tiempo para preparar una alimentación saludable en mi casa, yo como en la calle.
complejidad. Bueno, si le pusieron que prepare un plato muy complejo donde no sabe ni pronunciarlo el paciente, algo que nunca ha visto, es muy poco probable que él pueda pegarse a eso. ¿Por qué ponerle pitahaya al paciente cuando él sabe lo que es lechosa? Entonces póngale lechosa. Falta de conocimiento y educación. Señores, en Estados Unidos solo el 50% recibe algún tipo de educación. En República Dominicana no sabemos qué por ciento. Pero yo le aseguro una cosa, la vecina está más dispuesta a hablar con el vecino de la nutrición que los médicos a veces. Y si la vecina le dice que un guineíto verde y galletita soda es lo mejor para la diabetes, eso es lo que va a comer. De hecho, eso es lo que encontramos siempre al lado de los pacientes ingresados, galletita y soda. Y él te insiste en que solo come guineíto y no entiende por qué no se le controla el azúcar, ¿verdad? Bueno, tenemos que enseñarles que hay mucho más que eso. Los factores asociados al éxito, pues son varios también. Un plan individualizado, y vamos a ver un poco cómo ha funcionado esos planes individualizados dentro de algo estructurado. ¿Qué quiere decir individualizado? Bueno, porque si este paciente no come molondrones, yo no le voy a poner molondrones unos días. O si él solamente tiene acceso a ciertos alimentos, yo debo buscar la manera de introducir esos alimentos de una manera apropiada. Metas modestas. Si tienes un paciente de 200 libras y le dice que tiene que llegar a 160, pues cuando él pierda 10 libras, él va a estar completamente desmotivado. ¿Por qué? Porque ahora tengo 190 y son 160. ¿Y cuánto me falta? Pero si le pones metas modestas, un 5% de tu peso, lo que tienes que perder en esta etapa son 7 libras y él pierde 10, está feliz. Feliz. Y no hay forma de que usted le cambie y le diga, no, ya no quieres que llevar dieta. Claro que voy a llevar dieta, porque yo tengo que llegar al peso. Pero le pones metas logrables. Apoyo social es vital. Por eso es importante a veces que los pacientes vayan acompañados de familiares. No hay nada más grande que comenzar un régimen nutricional. Usted llega a la casa y hay un bizcocho, yo no sé por qué. Siempre hay una fiesta. El vecino cumplió año y trajeron un bizcocho. Mañana tenemos una fiestecita porque la niña cumplió año. Y hay trago, y hay bizcocho, y hay de todo. Hicieron habichuela con dulce y ni siquiera es Semana Santa. No sé por qué eso pasa. Entonces el apoyo social, el apoyo de la familia es vital. Por lo menos que le lleven un par de manzanas. Y vamos a comer manzana, oh, mira lo que traje. Pero no, llevamos otras cosas. Entonces, el punto de la conferencia de hoy es básicamente el último punto, productos de reemplazos de comida como parte del manejo nutricional. ¿Cuándo se debe aplicar eso? Porque no es lo mismo decir, esto sirve para diabetes, pero vamos a dárselo a todos los diabéticos. No, no es así. Tenemos que aprender cuándo estas fórmulas de reemplazo pueden ser beneficiosas. Si sabemos que pueden reemplazar la comida y podemos estar tranquilos sabiendo, conocemos la cantidad de calorías que le está dando el paciente. Destapa la botellita, se toma lo que sea y se sabe que son 237 calorías. Entonces, fácil preparación en el caso de lo que viene en polvo, en el caso de lo que viene en líquido, listo para tomar. Fácil de transportar, porque a veces los pacientes se trasladan de un lugar a otro y esos son los que es más difícil. Te dicen que ni siquiera pueden comer frutas, no pueden llevarse las cosas, pero eso sí se lo pueden llevar. Y es costo efectivo. Y siempre es importante proporcionarle a los pacientes cosas prácticas y por eso esto es uno de los puntos que ha facilitado este proceso. De hecho, casi todas las sociedades han recomendado el uso. Aquí ven la recomendación de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, la Sociedad de Obesidad, el Colegio de Cardiología, está el Centro Joslin, la Asociación de Endocrinólogos, y prácticamente toda esta gente recomienda eso. Ahora, ¿por qué y de dónde sacan estas ideas? Esto que ustedes están viendo desde 1980 hasta el 2016, realmente vamos a ver un poquito hasta el 2017, son todos los estudios que se han hecho al respecto de las fórmulas especializadas en el reemplazo de alimentos y por último vamos a ver un poquito en el paciente hospitalizado. Todo lo que ven en negro son los estudios más relevantes y prácticamente los últimos que vamos a ver. Y esto que ven en azul son algunos metaanálisis que incluyen muchos de esos que ven en blanco. Porque si no nos pasamos aquí
un par de semanas hablando de todos esos estudios, ¿verdad? Entonces, esos son los que básicamente vamos a ver de inicio. La revisión de ella tomó en consideración 16 estudios. Lo que ellos vieron fueron estudios en los cuales se dio un reemplazo de una comida con una fórmula especializada para trastorno diabético o glucémico y una fórmula estándar. Pero ahorita mencionaron que había algunos residentes. La fórmula estándar es una fórmula polimérica o fórmula completa. Quiere decir esto, son preparaciones en función a un paciente sano, por ejemplo el Ensure, ¿ok? Versus una fórmula especializada para trastorno glucémico que tiene una composición relevante y específica en función a una patología, en este caso la diabetes, normalmente compuesto por carbohidratos complejos, por ácidos grasos monoinsaturados, en fin. Entonces esto fue lo que ellos hicieron. En todos esos estudios el resultado fue que la glucemia postprandial fue controlada en los casos de uso de fórmula especializada. Eso dijo él. Pero la cosa no se queda ahí. Y más adelante vino Sun y dijo, yo lo que voy a hacer es que voy a comparar dos poblaciones mías y voy a tomar una población sobrepeso con diabetes y voy a aportarle una fórmula especializada y una fórmula estándar. La fórmula estándar es esta línea que ustedes ven en azul, la fórmula especializada es esta que ven en rojo. Y esto es los niveles de hemoglobina glucosilada. Lo que ustedes están viendo es que a medida que pasó el tiempo en esta intervención, que duró 24 semanas, los pacientes que tuvieron manejo de un reemplazo con fórmula polimérica estándar, su hemoglobina glucosilada se mantuvo en 7. La población que tuvo una intervención con fórmula especializada, su hemoglobina glucosilada fue en descenso. Eso es relevante. Eso es tan relevante que surgió el estudio Lucaget, en el cual se dio un seguimiento de 9.6 años a los pacientes, 5.145 pacientes en sobrepeso o obesidad con diabetes tipo 2. Lo que ellos hicieron fue lo siguiente: un grupo de intervención en el cual le dieron dietoterapia. Los pacientes que tenían 250 libras o menos de 250 libras, perdón, 1.200 a 1.500 calorías, los que tenían más, 1.500 a 1.800 calorías, con la distribución que ven acá: hidratos de carbono 55%, proteínas 15% y grasas 30%. Se le hizo una suplementación o reemplazo más bien de 2 meriendas con fórmula especializada y se le recomendó y se instruyó para actividad física con aumento gradual hasta llegar a 175 minutos a la semana. Aumento gradual implica que no se fue al bootcamp el mismo día en que usted lo vio. Usted comenzó con 15 minutos, 20 minutos y progresivamente fue aumentando. El grupo control dice protocolo estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? Coma sano, póngase su glicemia, su insulina y haga ejercicio. Y le vamos a dar educación para que sepa lo que es comer sano y los ejercicios. Nada más, no se le da dieta específica ni nada. Lo que vimos fue lo siguiente: niveles de peso, perdió hasta 8.6% del peso y en el grupo control solo 0.7%. Esto es solamente diciendo el coma sano. En cuanto a los niveles de hemoglobina glucosilada, a medida que pasaron los años, este grupo que ven en azul es la fórmula especializada, a medida que pasan los años, la hemoglobina glucosilada fue controlándose aún más. ¿Y qué pasaría entonces con el perfil lipídico? Lo que ven en blanco acá arriba, esto es HDL, a medida que pasó el tiempo, HDL mejores niveles. Triglicéridos, esto que ven en blanco, en fórmula especializada, en descenso. Interesante. Entonces dice, ¿cómo le hacemos? A medida que pasa el tiempo, el paciente va perdiendo más peso. Ese paciente obeso, ese paciente en sobrepeso, y controlamos la glicemia. Por tal razón, todas estas sociedades decían, pues podemos perfectamente sustituir 1 o 2 comidas como reemplazo con una de estas fórmulas, porque fue exitoso. De hecho, la recomendación fue fuerte y estas fueron las guías
que dio la Academia Americana de Nutrición y Dietética. Perfecto. Pero vino este señor que se llama David, muy ingenioso, dijo, ok, bien, fórmulas de reemplazo, pero la fórmula de reemplazo es mejor que cualquier cosa. Y viene y dice, vamos a compararla con desayunar avena, que es un desayuno bastante saludable. De hecho, lo recomendamos a los diabéticos. Y luego puso no desayunar como un mecanismo de control, pero no como una intervención real, evidentemente. Y lo que él observó fue que los pacientes, en comparación con la avena, que tomaron la fórmula especializada como reemplazo del desayuno, sus niveles de glucemia postprandial fueron 38% menor que el de la avena. Evidentemente que el que no desayuna, ¿qué postprandial si no ha comido? No hay nada. Entonces, eso fue lo que vio este señor. Y esto no se quedó aquí. Alguien dijo, bueno, eso fue con avena nada más, vamos a dar un desayuno estándar. ¿Desayuno estándar qué es? Para los gringos eso es huevo, pan y tocineta. Perfecto. Para nosotros mangú con salami, queso frito y cebolla frita. Y huevo frito también, ¿verdad? Y cuidado si hacemos tostones en la mañana, ¿no? Pero bueno. Y el otro intervención fue desayuno, que fue avena, versus la fórmula especializada. Esto lo ven ustedes en estos colores. Estos son los niveles de insulina en plasma. Y miren cómo el desayuno estándar, bueno, después de esa carga cualquiera se le sube la insulina, ¿no? Luego viene la avena y la fórmula. Vamos a ver qué pasa con la glicemia, la glucosa plasmática. Desayuno estándar, desayuno de avena, desayuno con fórmula especializada. No es tan macabro desayunar con avena, pero evidentemente que los niveles se fueron mejor con el desayuno con fórmula especializada. Aquí lo que estamos viendo son los niveles plasmáticos de GLP-1. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si está más alto, pues yo voy a tener mejor respuesta glicémica. Y fíjense qué pasó con el desayuno con fórmula especializada. Este es el desayuno con avena y luego por debajo está el desayuno estándar, claro. ¡Ah, por Dios! ¿Y por qué pasará eso? Si la avena está llena de fibra, dijo Caballo, entonces la cosa debe ir por ahí. Y dice, vamos a comparar una cosa, vamos a comparar desayuno rico en fibra, solo dieta, desayuno con fibra, con fórmula, y a la otra persona pues lo que come normalmente. Lo que ustedes están viendo acá con este rayo rojo, esa flecha roja, es el nivel de glucosa de los pacientes que midieron fórmula con fibra, pero en ese mismo punto está la dieta rica en fibra. Estadísticamente igualito. ¿Qué quiere decir esto entonces? La fibra sí tiene algo que ver. El aporte de fibra soluble tiene mucho que ver. De hecho, una de las cosas que más se resaltan es que las dos dietas tenían igual aporte de fibra soluble, 5.4 gramos. Y es muy probable que esa fuera la razón por la cual se mantienen iguales los resultados. Interesantísimo. Pero luego vino el estudio transcultural. Esta gente no para de estudiar. ¿Qué diferencia tuvo esto de Look Ahead? Que lo llevaron a varios países. Fue multicéntrico. El seguimiento fue por 6 meses, no 9 años. Pacientes obesos y sobrepeso con diabetes tipo 2. La intervención muy similar, un plan estructurado, no individualizado. ¿Por qué? Porque en el Look Ahead los pacientes podían llamar al nutriólogo y preguntarle, ¿puedo cambiar los guineitos por una galletita de soda? Y el nutriólogo puede decir, ah, sí, cámbialo. Pero a medida que pasaba el tiempo, en algunos casos, los pacientes ya no llamaban. Simplemente me dicen que puedo cambiar. Puedo cambiar. En este caso, el régimen estructurado le decía a los pacientes, lo que está ahí es lo que va y lo que no está ahí no va y punto. Y si te sales de ahí, te sales del estudio. Entonces, le dieron ese régimen y 2 reemplazos, 1 a 2 reemplazos, con su actividad física, seguimiento mensual, entrevista motivacional. En el otro caso los seguimientos eran 3 a 6 meses, con educación,
y las recomendaciones básicas de los pacientes diabéticos. Coma sano y haga ejercicio. Resultados acá: tratamiento estándar, niveles de hemoglobina glicosilada a los 6 meses todavía, solamente lograron bajar 0.2, y esto con educación. En el caso de la intervención, hasta 0.81 en los niveles de hemoglobina glucosilada. En el caso del porcentaje de pérdida de peso, igual pueden ver aquí, menos 0.7 porcentaje. En el caso de la intervención, menos 5.1, 6 meses. Por eso entonces decimos que las intervenciones son factibles para control de peso, para reducción de la hemoglobina glucosilada y mejor perfil lipídico, y hay realmente más de 60 estudios que hablan de eso. Ahora bien, ¿qué pasa en la población hospitalaria? En esos pacientes que tenemos ingresados, que no tienen que ser diabéticos para tener una hiperglicemia, pueden tener una hiperglicemia activa. Bueno, el problema está en que esa hiperglicemia me va a causar complicaciones, más infecciones nosocomiales, hasta 6 veces más, infecciones de catéter, ulceraciones, pueden darse en los pacientes sin sepsis, falla multiorgánica, muerte. Y esto podemos relacionarlo al uso de medicamentos, podemos relacionarlo al proceso inflamatorio, liberación de citocinas y todo el proceso inflamatorio, al uso del mismo soporte nutricional o al aporte de glucosa endovenosa. Lo que sí sabemos de esta última parte es que a pesar de que el paciente tenga una terapia nutricional o tenga un aporte, sí tenemos niveles de glicemia que debemos mantener. 80, en algunas situaciones quirúrgicas puede ser hasta inferior, pero esa es la recomendación de la ADA y es la misma recomendación de la Sociedad Americana de Terapia Intensiva y de la Sociedad Americana de Nutrición. Entonces, vamos a ver si eso que se aplicaba al paciente ambulatorio obeso se puede aplicar al paciente hospitalizado. Y ese estudio nos decía que sí, uno de los primeros estudios que surgieron, y decían que sí, porque la composición de la fórmula va en función a específicamente eso que buscamos: aporte de fibra, aporte de grasos monosaturados, y eso nos ayudaba a tener menos uso de la insulina, a controlar la glicemia y menos de esos. Pero entonces surgen estos estudios que nos dicen solamente fórmulas especializadas, y fórmula especializada, le puso hasta nombre específico. Este rango que ven acá en naranja es la meta glicémica, que hablábamos ahorita. Lo que ven en azul no es un electrocardiograma, son los picos que hace el paciente con la fórmula polimérica con un aporte continuo. ¿Okay? Una zona y un aporte continuo, cc por horas. Y esta que ven en amarillo, que casi ven en amarillo, son los piquitos que hacen los pacientes. Dejar de tener fibra se da por una sola razón: la composición de carbohidratos, que vamos a ver ahorita. El estudio de Mesejo y el estudio de Gray demostró no más que lo mismo, que en esa población de pacientes críticos, particularmente en ventilación mecánica, se beneficia más del uso de fórmula especializada para el manejo de la glicemia, aún no siendo estos diabéticos, para poder requerir menos insulina y tener una mejor evolución. Y muchos dicen, pero eso es costosísimo. Sin embargo, los estudios reiteran que los costos disminuyen cuando usamos este tipo de fórmulas. Fíjense, ¿por qué? Porque los pacientes duran menos tiempo ingresado. Y ahí tenemos una comparación entre fórmula vía oral y fórmula enteral. El costo por paciente fue $1.356 menos en la población con suplementación oral hospitalizada y $2.586 menos por paciente en la población con nutrición enteral. Y eso no lo digo yo, lo hizo Hamdi. Y Hamdi es uno de los doctores que están coordinando la mayoría de sus estudios de diabetes en el Joslin Center. Pero perfecto. ¿Cuántas fórmulas especializadas no existen? Muchísimas. Entonces esta gente, Mesejo, se le ocurrió: ¿funcionarán igual todas las fórmulas especializadas en el paciente crítico para manejar la glicemia? ¿Habrá alguna diferencia? Bueno,
Lo que ellos vieron fue que se redujo igual los requerimientos de insulina, se redujo igual la estancia, sin embargo, hubo menos movilidad infecciosa en los pacientes que utilizaron fórmulas especializadas para manejo de la glicemia de última generación. Y vamos a ver cuáles son esas de última generación. Ahí seguimos viendo los datos de menos infección en el grupo A. La diferencia de esta fórmula la pueden, bueno, esperaba yo que lo vieran ahí, no se ve muy bien, pero la diferencia es la composición de hidratos de carbono. Esta fórmula lo que tiene es fibersol, fructosa, y lo que ustedes ven en esta otra curva son los niveles de glucosa. Fíjense cómo los niveles de glucosa en sangre en el grupo de fórmula de última generación fue mucho menor. De hecho, estadísticamente es significativo y ahí por eso lo ven con C. Y luego si vemos el ajuste de insulina, pues menos también estadísticamente significativo. Y por eso se hicieron otros estudios y compararon los niveles de glucosa con otros edulcorantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si le damos glucosa? Pues si le damos glucosa, son estos triangulitos que ustedes están viendo en la imagen, y así sube la glicemia. Si le damos high fructose corn syrup, que es el sirope de maíz, es estos punticos negros redonditos que ven ahí. Y cuando le dieron una cosa que se llama sucromaltosa, que ahora vamos a ver qué es eso, que es un carbohidrato especial industrialmente elaborado, son estos circulitos rojos. Esa sucromaltosa es exactamente la composición del carbohidrato de las fórmulas de última generación. Entonces lo que están viendo es estadísticamente significativo cómo la sucromaltosa eleva menos los niveles de glucosa postprandial. Y luego se hicieron unas cuantas comparaciones en el paciente obeso con los distintos edulcorantes que existen, y lo que vieron fue que la maltodextrina, que es esta que ven en azul, que es el carbohidrato que se utiliza en las fórmulas poliméricas, eleva los niveles de glucemia. La sucrosa lo eleva aún más, y esa es la esplenda. Esa es la esplenda. La sucromaltosa junto con el fibersol, que es un compuesto una fibra, fíjense cómo mantiene los niveles de glucosa. El sirope de azúcar está por encima de la sucrosa, por lo menos hay algo más por arriba. La miel está igualito de arriba que el sirope de maíz en los pacientes obesos. Y eso llama mucho la atención porque se supone que usábamos la esplenda porque tenía menos calorías, pero la respuesta metabólica pues no es la óptima en el obeso. Y bueno, lo mismo vamos a compararlo ahora, sanos versus diabéticos. Aquí están los 4 compuestos de hidratos de carbono que podemos encontrar: la maltodextrina, la sacarosa, la fructosa con almidón y la fructosa con ácidos grasos monoinsaturados y fibra, que correspondería a la fórmula de última generación. Y esa es la que ustedes están viendo, como los niveles de glucosa en el paciente sano está por debajo, aunque luego se mantienen casi todos iguales, pero es un paciente sano. Y en el paciente diabético se mantiene muy por debajo de las demás opciones. Esto luego de una ingesta de 200 kilocalorías, y se fue evaluando a medida de cada 15 minutos. ¿Qué es esto de la sucromaltosa? La sucromaltosa es un oligosacárido creado, completamente industrialmente creado, y que tiene leucrosa en el complejo alfa 1,6 y tiene fructosa en la unión alfa 1,3. Esa cosa es bioquímica, no importa. Lo importante es que la sucromaltosa tiene un efecto muy positivo. ¿Por qué? Porque se absorbe más lento. El truco está en eso. La absorción es mucho más lenta y por eso no hay picos glucémicos tan relevantes. Las fórmulas de última generación normalmente lo que contienen son sucromaltosa por la absorción lenta, aparte tienen agregado el fibersol, que es fibra
fibra mixta realmente, lo que ayuda también a reducir la velocidad de absorción. Tiene normalmente fructooligosacáridos, y por esto de los fructooligosacáridos es que en algunos casos vemos distensión abdominal y mucha flatulencia, sobre todo en los pacientes posquirúrgicos. Eso tiene mucho que ver con la velocidad de infusión. Y la glicerina, que es simplemente para la palatividad, para que sepa bueno, por eso saben dulzonas. Las fórmulas tienen dos razones para saber dulces: una, que el paciente teóricamente le guste, y dos, los pacientes desnutridos pierden la capacidad en algunos casos de saborear las cosas saladas por déficit de zinc sobre todo, y algunos cambios a nivel de las papilas gustativas, y las cosas dulces le siguen sabiendo dulces. Digo que ese es un regalo de Dios, que por lo menos desnutrido lo dulce les sepa bueno, ¿verdad? Pero lo salado pierde el sabor. Por eso ustedes pueden encontrar pacientes, por ejemplo, que están comiendo y dicen que la cosa no les sabe a nada, y le pueden echar mucho vinagre y le pueden echar de todo y siguen no sabiéndole a nada. Y si las cosas están muy condimentadas, pues igual no les sabe a nada. Bueno, a pesar de todo esto que hemos visto, las recomendaciones siguen siendo la misma. ¿Qué buscamos? Buscamos control metabólico, buscamos aporte calórico según requiera mi paciente. Por eso veíamos ahorita cómo se clasificaba según el peso del paciente los distintos rangos de kilocalorías que se le iba a dar. Buscamos evidentemente con este tipo de fórmulas dar un aporte de bajo índice glucémico con fibra. Las fórmulas estandarizadas tienen un índice glucémico que oscila en 60-70, en las fórmulas especializadas en 30. Una manzana tiene un índice glucémico de 38. Y ahí tenemos una idea. La avena 58. Y por ahí tenemos una idea. Entonces, en el caso de los pacientes ingresados, pues lo que buscamos, sobre todo en el paciente que está en ventilación mecánica, paciente crítico, pues poder controlar esos niveles de glicemia para tener menos morbilidad infecciosa, tener que usar menos insulina, mejor evolución, un ingreso más rápido. Dato importante, los pacientes diabéticos tienden a hacer gastroparesia, pero esto no quiere decir que tengamos inmediatamente que colocar una sonda postpilórica. En estos casos se puede usar los procinéticos. La posición de la cama e infusión continua tiende a facilitar esto. De lo contrario, sí, entonces habría que poner una sonda postpilórica. La prescripción de las fórmulas, entonces, como ven, no es algo tan generalizado. No le damos fórmulas a todo el mundo. Sí se podrían usar en la comunidad como reemplazo o como suplementación en los pacientes desnutridos, y a nivel de pacientes ingresados perfectamente como suplementación oral o nutrición enteral, es decir, soporte a través de sonda. ¿Cómo hacemos estas determinaciones? Puedo tener un paciente en obesidad, voy a hacer el cálculo de los requerimientos energéticos de mi paciente en función a su peso, como ven aquí, y sí se podría hacer un reemplazo de una de las comidas o dos de las comidas o de las meriendas y tener una respuesta favorable, como vimos en los estudios. Ahora, si el paciente está normopeso, en el único caso en el que yo puedo pensar en suplementar es si está descontrolado. Si el paciente está controlado, ¿para qué usted se va a meter? ¿Y está controlado? ¿Qué le va a cambiar? Síguelo educando y irá bien. En el caso de los pacientes bajo peso, sin embargo, ya no se habla de reemplazo, sino de suplementación. Hacemos un cálculo en función a su peso actual, de cuáles son los requerimientos calóricos, y entonces podríamos tener la necesidad de suplementar desde 1 hasta 3 y hasta 4 fórmulas al día, dependiendo del grado de desnutrición que pueda tener el paciente. Esto de manera progresiva, no de manera inmediata. Hay que valorar mucho la tolerancia, sobre todo en los pacientes desnutridos, y el riesgo de síndrome de realimentación. En conclusión, pues el manejo nutricional del paciente con diabetes es muy importante. Es el reto, yo creo, de este tiempo, sentarnos un poquito a hablarles de qué es lo que deben comer, qué es una dieta saludable, que debe ser balanceada, que los guineitos todo el tiempo no es lo que debemos darle, que dentro de lo individualizado que pueda ser debemos tener cierta estructura. Esto es lo que puedes consumir, esto es lo que puedes conseguir, esto es lo que puedes consumir. Que los reemplazos en la población obesa y sobrepeso pues dan
una muy buena respuesta a nivel de control de peso, a nivel de control glucémico y a nivel de control de perfil lipídico, es decir, control metabólico en sentido general. Pero también tenemos claro ya que no todas las fórmulas especializadas son iguales, que tenemos que comenzar a ver cuál de esta está compuesta con sacarosa, cuál de esta está compuesta con maltodextrina nada más, cuál de estas está compuesta por sucromaltosa, cuál tiene tanta de fibra. Y en función a eso yo identificar, porque perfectamente puedo usar una de primera generación en un paciente ambulatorio, no, eso no tiene nada que ver. Las fórmulas de última generación lo único que mostraron diferencia fue en la población crítica. Entonces eso es importante recordarlo. Y no todas las fórmulas son iguales, así que por favor vamos a verificar esa composición para nosotros hacer una determinación y un manejo adecuado de los pacientes y poder tener un resultado positivo en la evolución de los pacientes. Con esto pues termino. Ahí están mis datos. Los que no se animen a hacer preguntas pueden escribir.